Bueno, y la Superintendencia de Educación inició una investigación de oficio por la agresión de la cual fue víctima una profesora en Trehuaco, en la región de Ñuble. La familia del menor agresor asegura que el adolescente tiene diagnóstico por trastorno del espectro autista y la Fiscalía ya está indagando este incidente mientras el liceo alista un informe con una serie de toma de medidas por solicitud de la propia Seremi de Educación en la zona. Vamos a los detalles junto a nuestro corresponsal Nicolás Medina. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días. Hola, Nico, buen día. ¿Cómo está, Mauricio? Pablo Editores, buenos días. Claro, una denuncia de oficio presentó ayer la Superintendencia de Educación luego del ataque sufrido por la profesora Elena Caro Ramírez, docente de matemáticas del Liceo Bicentenario de Trehuaco, en la región de Ñuble. Esta educadora continúa internada en el Hospital Clínico del Sur, acá en Concepción, tras ser agredida el lunes con el palo de un escobillón en la cabeza por un estudiante de 14 años del primero medio C de este establecimiento. Fue en conversación con la prueba de ADN que la superintendenta de Educación confirmó la medida y enfatizó que no se puede eximir de responsabilidad al adolescente por su condición de trastorno de espectro autista. Así lo dio a conocer la superintendenta subrogante de Educación, Maggie Muñoz. Cuando tomamos conocimiento de la situación acontecida, incorporamos una denuncia de oficio para poder investigar los antecedentes de los hechos ocurridos, cómo estos se fueron desarrollando y también cuáles fueron las acciones que el establecimiento ha ido tomando. El maltrato a docente es de verdad algo que no se puede tolerar al interior de las comunidades educativas. También la normativa establece facultades para el establecimiento para aplicar medidas más gravosas como la expulsión o la cancelación de la matrícula. La expulsión tiene un efecto inmediato y la cancelación de matrícula al año siguiente. Ahora, todo eso está en investigación, nos decía anoche la superintendenta de Educación subrogante acá en la prueba de ADN. En lo que sí era categórica es en esta situación puntual, es en este elemento distinto que presenta esta agresión ocurrida en Trehuaco, ¿no, Nico? Que es la situación de este alumno que es del espectro autista, ¿no? Que tiene un trastorno del espectro autista. Y ahí la superintendenta planteaba esto que tú decías, ¿no? O sea, falta la investigación que va a determinar si el colegio cumplió con los protocolos, si el colegio cumplió con las adecuaciones. Hay que decir además que este alumno llevaba solo 8 días como parte de ese establecimiento, pero lo que decía Maggie Muñoz es que la norma sostiene que cuando los estudiantes tengan conductas de maltrato o incumplan regulaciones de convivencia y eso no sea producto de su condición de espectro autista, no están eximidos de que se les aplique el reglamento interno. Por lo tanto, es eso lo que ahora hay que probar o comprobar en este caso. Ahora, ¿en qué estado de salud está la profesora? ¿Qué ha pasado con, o qué ha dicho también la familia del estudiante que agredió primero a la profesora? Sí, justamente, la investigación, digamos, corre por dos carriles totalmente paralelos. En primera instancia, el establecimiento es el propio colegio el que tiene 3 días hábiles para entregar esta conclusión de este informe para determinar si es que este hecho puntual, la agresión a la profesora de matemáticas, ocurrió por problemas de convivencia o por una desregulación del menor de edad, ¿ya? Mientras eso ocurre, que también es lo fundamental, en qué contexto ocurre esta agresión. Mientras eso ocurre, está la investigación por parte del Ministerio Público. La Fiscalía de Quirihue fue la que tomó el caso y ya instruyó, al menos ayer, la investigación a la Brigada de Investigación Criminal de la PDI para esclarecer los hechos, pero en la arista policial y también judicial respecto a esta agresión de un menor de 14 años a la profesora. ¿Qué es lo que ha dicho la madre y el padre, que también estuvo hablando con una radio local en la región de Ñuble? Es que, claro, confirman que el hijo cuenta con un diagnóstico TEA, que se integró este año al colegio y que el año pasado, cuando lo fueron a matricular, desde el propio colegio les aseguraron a la familia que contaban con todas las herramientas para, entre comillas, atender a su hijo en caso de regulaciones, que habían estaban las planificaciones, que estaba todo coordinado en caso de, ¿ya? También mencionaron por parte de la familia que el menor de edad ya había tenido clases previas con la profesora agredida y situaciones que ya le habían desencadenado la ofuscación en clases a este escolar. Pasamos a escuchar a la madre del menor de edad, Alicia Parra, quien cuenta justamente estas situaciones.
Acá en el liceo me ofrecieron toda la ayuda de que sí estaban capacitados para poder trabajar con niños diferentes. Así que yo me confié en eso. Y después ya llegó marzo y él vino al colegio, tuvo un día bien. El segundo día ya sí se conoció con la profesora de matemática. Entraron a la sala y me dice, digamos, llegó diciéndole a la casa de que su profe de matemática lo había tratado de que no servía en la sala, porque él le había dicho que no iba a escribir. Y él tomó su mochila y se fue. Yo lo informé, le dije a la profesora jefe lo que había pasado y qué es lo que le había dicho a la profesora. Bueno, más allá de toda esta situación tan lamentable, Nicolás, se abren efectivamente una serie de dudas a partir de este caso respecto de qué ocurre con estos menores que en muchas ocasiones no son admitidos en establecimientos privados o en establecimientos especializados que no dan abasto para enseñar, para formar a todos estos niños y niñas, pero en paralelo, cuando son admitidos por la educación pública, ¿cuál es el nivel de capacitación que justamente tienen los educadores y la infraestructura del propio establecimiento para acogerlos adecuadamente? En medio de toda esta situación, ¿qué se ha sabido del estado de salud de la profesora? Ya entiendo, está con una fractura en el cráneo. Sí, Mauricio, y ahí viene uno de los temas puntuales. Hay profesores, por lo que sabemos hasta ahora, que están capacitados en este liceo. Hablamos del Liceo Bicentenario de Trehuaco, en la región de Ñuble. ¿Qué es lo que está pasando con los profesores que tienen esta especialidad para trabajar con estudiantes del espectro autista? Que no se les está reconociendo esta especialidad, y es algo que denuncian no solamente los profesores, sino que también desde el gremio, desde el magisterio, tanto local como nacional. Es algo que no solamente ocurre en este liceo en específico, en la región de Ñuble, sino que también estaría ocurriendo en el resto del país. Y claro, de acuerdo a la información que tenemos confirmada, la profesora Elena Caro Ramírez, y no es que la nombremos por afectar a la familia, sino para ponerle nombre a este rostro, a esta situación, la profesora, porque deben haber más profesoras Elena Caro Ramírez en el resto del país que se deben ver enfrentadas a situaciones tal vez similares. Ella va a ser operada en los próximos días, cuenta con una fractura en su lóbulo parietal izquierdo. Justamente del establecimiento indicaron que el estudiante llevaba apenas 8 días, como lo decía Paula, en este colegio, y que estaban al tanto del diagnóstico TEA. También aseguraron que contaban con estos protocolos, que ya estaba establecido con la familia para abordar situaciones de desregulación, además de relatar justamente la condición actual de la docente agredida. Pasamos a escuchar a Alexis Torres, él es el director del Liceo de Trehuaco. Un estudiante que recién había ingresado con nosotros, llevaba 8 días acá. Entonces, prever una situación como esa era compleja. Se tenían los antecedentes de una condición específica que tiene el estudiante, se conversó con el apoderado, se elaboró un protocolo específico que la normativa pide. Es grave, ya ella está muy complicada. Ya hemos estado en constante comunicación con su esposo y va a necesitar intervención. Ya, aparentemente tiene alguna fractura. Ya, su parietal izquierdo. Claro, recordemos que esta agresión, donde este menor de edad de 14 años del primero medio C de este liceo en Trehuaco se ofusca en un momento, toma el palo del escobillón, la golpea en reiteradas oportunidades a la profesora con el palo de escobillón en la cabeza. Finalmente, este palo de escobillón, de acuerdo al relato de otros estudiantes que sin duda no vamos a exponer, son menores de edad, se parte en 3 partes. Desde el Colegio Nacional de Profesores, su presidente nacional, Mario Aguilar, expresó su preocupación por los hechos de violencia escolar y que son reiterados, y además también llamó a aprobar con urgencia el proyecto de ley de convivencia escolar, porque si bien este episodio y los otros hechos que han ocurrido en el resto del país tal vez no van a terminar, sí van a entregar las herramientas necesarias tanto a los docentes como también para regular qué es lo que ocurre dentro y fuera de las aulas. Bueno, claro, lo planteaba así el presidente del Magisterio, la ley de convivencia escolar. Hoy día hay citada una comisión en el Congreso para intentar tratar ese tema. Evidentemente va a estar marcado por el caso de esta profesora de Trehuaco. No va a solucionar el problema, pero sí, dice el Colegio de Profesores, podría entregarles mayores herramientas. En el caso, bueno, aquí está por investigarse cómo entra como elemento, como factor, la condición de trastorno del espectro autista de este estudiante, y eso lo determinarán las 2 aristas, la penal y la administrativa. Pero en el tema de
la violencia escolar. Ayer lo conversábamos con la Superintendencia de Educación y nos decía que desde el 2014 hasta el 2024 se han registrado un total de 2.788 denuncias de maltrato a miembros adultos de las comunidades educativas. Y si en 2014 se reportaron 166, en el 2022, junto con el regreso además a la presencialidad tras la pandemia, las denuncias se dispararon un 447%, con 312 casos reportados. En el 2024 hubo 553, lo que refleja un incremento del 25,40% respecto del año anterior, y la tendencia es muy clara. Sobre denuncias en específico de maltrato de estudiantes hacia personal del establecimiento, según la Superintendencia de Educación, desde el 2014 al 2024, o sea, en una década, se registraron 737 denuncias. Nicolás Medina, seguimos este caso y sus consecuencias. Gracias por todo. Buen día. Buenos días. Buen día.